Hemos callado ya. Ya. ¿Quién se me desconectó? ¿Se desconectó Andrés? Bueno. ¿Puedes agrandar las letras, Giuseppe, o no? ¿Ahí está bien? Ahí. Sí, sí, ahí sí. Súper. Ya, entonces, María Olivia, ¿cómo queda la 1? È tornata dalle vacanze. Sono tornate dalle vacanze. Perfecto. Ya, entonces, e tornata, que es tercera persona singular, y ojo, tercera persona singular femenina, porque se tornata, es ella. La pasamos a ellas. Loro sono tornate. Muy bien. Ya. Un segundito. La 2, Rosa. Jenny ha avuto mal di testa. Jenny e Sonia hanno avuto mal di testa. Perfecto. Hanno avuto mal di testa. Pasamos de lei a loro. Bien. Mónica. Ho passato 2 settimane a Firenze. Abbiamo passato 2 settimane a Firenze. Súper. Abbiamo passato. Pasamos del io, que es primera persona singular, al noi, que es primera persona plural. Muy bien. Bien. Leslie. La 4, ¿cierto? La 4, sí. Elio è partito per Cuba. Elio e Mara sono partiti per Cuba. Perfecto. Sono partiti Partiti. per Cuba. Ya, como Helio es hombre, Mara es mujer, lo usamos en masculino. Sono partiti. Muy bien. María Olivia. Io? Sí. Già. Sono arrivata prima dell'inizio del film. Siamo arrivate prima dell'inizio del film. Perfecto. Ya, porque ese es un io sono, lo pasamos a noi siamo. Y como era arrivata, lo pasamos a femenino plural, arrivate. Bien. Rosa. Ya. Marta è restata a casa tutto il giorno. Marta e sua sorella sono restate a casa tutto il giorno. Perfecto. Sono restate a casa tutto il giorno. Ya, porque son dos mujeres. Marta es sua sorella. Bien. Mónica. La siguiente. Ho finito prima, sono uscita presto. Uscita. Uscita. Abbiamo finito prima e siamo uscite presto. Perfecto. Ya que habían dos verbos. Entonces, abbiamo finito y siamo uscite. ¿Ya? Y aquí es donde se pone más interesante la cosa, un poquito más difícil. Que nosotros hasta ahora estamos súper acostumbrados a hacer cada frase con un verbo. Entonces, uno que es verbo avere y después en otra frase el otro es verbo essere. Pero lo más común es que nos pase esto. Que en la misma frase tengamos dos verbos o más. Y algunos sean con avere y otros sean con essere, dentro de la misma frase. Así que eso poco a poco se va volviendo un poquito más complejo. Ya. La siguiente, Leslie. ¿Andrés? ¿Andrés se Andrés. salió? ¿No está? ¿O sí? No, yo estoy acá. Ah, que me parecía que te había salido. ¿No me ves?
No, bueno, pero ahora veo tu nombre por lo menos. Bueno, Vicente. Es que antes por un momento te saliste. Me Y caí, yo sí. lo veo ¿Mm? por la internet. Ya. Entonces, Andrés, la 8. Ya, Ahí sí. la 8. La ragazza ha superato l'esame. Le ragazze hanno superate l'esame. Ah, ojo, hanno superato. Te, ¿no? Siempre que usemos el verbo avere como auxiliar, Sí. el participio va a terminar en o. Ah, Da lo mismo quien sea sea. el sujeto. Siempre Ya, si ya. es avere, el participio no. Le ragazze hanno Entonces, le superato. ragazze hanno superato l'esame. Perfecto. Ya, estuvieron súper bien en esta primera parte. 2. Aquí tengo que achicar un poco, Rosa, porque si no, no me cabe en la Sí, pantalla. sí. Ya. Entonces, María Olivia, Ya. la 1. È arrivata la posta? No, non è arrivata la posta ancora. Bien, no es necesario repetir la posta. Ya, ya, me Entonces, parecía. ponemos no, non è arrivata ancora. Ya sabemos que estamos hablando de la posta, así que no habría que repetirlo. Bien. La posta es el correo, ¿cierto? El correo, exacto. Ya. Rosa. Ai, già. Avete cercato bene nel cassetto, ma certo che abbiamo cercato. Perfecto. ¿Bene No. nel cassetto? No No, es no hay necesario. necesidad. No, eso. Ya. Mhm. Avete cercato bene nel cassetto, ma certo che abbiamo cercato. ¿Ya? Es como decir, pero obvio que buscamos. ¿El bene va ¿Cómo? o no va? Bien. No o sea, podría ir o no ir. Ya. Ya, podemos dire ma certo che abbiamo cercato o ma certo che abbiamo cercato bene. Cambia ligeramente el sentido de la frase. Bien. Mónica, la 3. ¿Siete usciti ieri? Bien. Non 7 siamo usciti. Acuérdate la SC. Usciti. usciti ieri? Perfecto. No, non siamo usciti alla fine, siamo resti alla casa. Siamo a casa. restati Restati a casa. a casa. Bien, perfecto. Ya entonces si la respuesta está en noi, es porque la pregunta se la hicimos a voi. Sí. Andrés. Giuseppe. Y decir 7 stato a casa ieri. ¿Está bien? No, porque la respuesta es no, non siamo usciti. ¿Ya? Es no. Si yo la pregunta la hago 7 stati a casa, la respuesta sería no, siamo usciti. Pero aquí está ahí una negativa. Non siamo usciti. Ah, ya. Ya lo La entendí. respuesta es no, no salimos. Entonces, Ya. no puedo decir se quedaron si me están respondiendo no, no salimos. Giuseppe, ¿Sí? ¿puede decir 7 usciti di casa ieri? Sono usciti di casa ieri. Sí, sí, sí. Sí, ¿Estaría ningún mal? problema. No, para nada, Ya. estaría súper bien. Ya. Leslie. ¿La 4? Sí, la 4. ¿Hai finito in tempo il lavoro? Sì. Ho finito in tempo tutto o en tutto tempo. Ahí sí que no sé, ahí me No, enredé. si lo quieres poner, sería ho finito tutto in tempo. Ho finito tutto in tempo. Ya. Sí, pero aquí ya ¿Se si yo puede digo poner sí, ho finito tutto, ya se entiende. Sí. Ho finito tutto. Ho finito tutto. Eso. ¿Alguien preguntó algo? Sí, no, era que si se podía poner o finito tutto, nada más. Sí, absolutamente.
Ya. Andrés, la 5. Dove siete stata tutto questo tempo? Dove. Dove siete stata tutto questo tempo? No. Sono stata in Germania. Ya. Yo le estoy, la respuesta, ella responde como io sono stata. Claro. Entonces yo, ¿cómo le estoy preguntando? Si ella me responde como yo le estoy preguntando como Ella. como tú. Claro, como tú. ¿Ya? Entonces, Ah, ¿cómo no va a es ser? sono. Dove. Sí. Está respondiendo Andrés. ¿Ya? Ese tú. ¿Cómo es en el verbo essere? No, tu no existe. Io sono, tú, Sei. sei. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar la pregunta? Sì. Dove sei stata tutto questo tempo? Sono Exacto. stata in Germania. Perfecto, ahí sí. Dove sei stata? Ya, y sei ya. Ya. Ojo ahí No, es tú. ojo con el verbo essere. Germania, ¿qué país es Germania? Alemania. Alemania. ¿Cuál era el gentilicio? ¿Cómo se dice alemán? Tedesco. Tedesco. Bien. Tedesco. Mira, Ujú. El gentilicio de Germania es Germania. tedesco. Germania. Ya, No, no es Germania, Germania. es Germania. ya. ¿Y cuando son puros hombres? Alemanes, El plural de tedesco es tedeschi. Tedeschi. ¿Ya? El femenino es tedesca y el plural femenino es tedesche. Bueno. Ok. Bien. Las 6. ¿Quién me dijo recién? Ah, Andrés. Yo. María Olivia. Ya. Avete lavorato fino a tardi? Purtroppo sì, abbiamo lavorato fino alle 10 di sera. Perfecto. Ya, ojo a la pronunciación. Purtroppo. Tiene doble P. Purtroppo. Sì. Eso, purtroppo. ¿Qué significa purtroppo? Purtroppo. Lamentablemente. Exacto. Lamentablemente. Sí. Bien. Las 7, Rosa. La 7. Hai ricevuto la mia lettera. Mi Bien. dispiace, ma non ho ricevuto la tua lettera. Bien, aquí había que hacer dos cosas. Primero el pasar el verbo y también después poner un posesivo. Por eso es hai ricevuto la mia lettera. Mi dispiace, ma non ho ricevuto la tua lettera. Súper. Mi dispiace es como lo siento. Lo siento. Ah, ya. Sí, no tiene nada que ver con el verbo como piacere, que es gustar. Este es mi dispiace, lo siento. Bien. La última. Mónica. ¿Cuándo 7 tomate? Tornate. Tornate, vamos. Quando siete tornati? Siamo tornate 2 giorni fa. Perfecto. Siamo tornate 2 giorni fa. Súper. Y la traducción de esta frase última, si la puedes decir. Sí, ¿cuándo volvieron? Volvimos hace 2 días. Ya. El fa es como hace. El fa es como el hace, pero va al final. Pero al final, perfecto. Ya. Ya, eso lo vamos a ver en esta unidad, en la unidad que estamos en el libro. La Ese palabra... fa es del verbo hacer, No. perdón. No tiene nada que ver. No. Es atrás. Literalmente es 2 días atrás. Exacto. 2 días atrás. Claro, porque dice 2 giorni fa, 2 días Ah, ya. atrás. 2 días atrás.
Hace 2 días. Hace 2 días. Claro, pero es más literal decir 2 días atrás porque lo usamos al final de la frase, al final de la cantidad de Ya, tiempo. ya, ya. Sí. Ya. Ya, y aquí se venía la parte un poquito más complicada. Exacto. Ya, ¿qué pasaba aquí? Nosotros, acuérdense que tenemos 2 tipos de verbo, el verbo transitivo y el verbo intransitivo. Entonces, habían algunos verbos, que por suerte no son muchos, que pueden tener más de una forma, que pueden ser transitivos o intransitivos dependiendo de cómo los usemos. Entonces, aquí lo que nosotros más nos servía era hacer este como testeo que yo les decía cuando les enseñé el pasado próximo y preguntar ese ¿a quién? ¿Ya? O ese ¿qué cosa? Para ver si el verbo cuadra. La otra forma que siempre funcionaba era poner el verbo más la palabra algo o el verbo más a alguien. Y si nos cuadraba, efectivamente también estábamos delante de un verbo transitivo. Si se fijan, ese algo es lo mismo que decir al qué cosa. Y el a alguien es lo mismo que preguntarse a quién. ¿Ya? Esa era nuestra forma de testear. Y así vamos a sacar este ejercicio. Algunas veces es más simple, está como más a la vista la respuesta, pero otras no, otras está más escondida. Coño. Sí. Ya. Leslie. Esta me costó mucho. Ya, pero vamos viéndolo juntos. Michele, ¿cierto? Michele. Michele suona la chitarra. Perfecto. Michele ha suonato la chitarra. Bien, Michele ha ¿Entendieron? suonato. ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando, sonare ¿Qué es cosa? tocar un instrumento. Yo digo, ¿qué toca Michele? Michele toca la guitarra. Entonces es un verbo transitivo. No sé si era parte de lo mismo. ¿Tengo que contestar esa también? Lo que La de la contigo en la... derecha. ¿Sí? Ya. Dice, il suo telefonino suona tutto il giorno. Il suo telefonino ha suonato tutto il giorno. Ya, ojo No, ahí. Yo me voy a ahí sí que no. preguntar, el teléfono suena, ¿cierto? Esa es la acción, el teléfono suena. Sí. Ujú. ¿A qué suena el teléfono? A nadie. A nada. Nadie. ¿A quién suena? A nadie. No Entonces es necesita. intransitivo. Ya. Por lo tanto, yo no voy a usar el verbo avere, sino que voy a usar el verbo essere. ¿Cómo va a quedar, Leslie? Espérate. A ver. Il suo telefonino. Y estoy hablando de qué persona, ayúdame. Luis. Lui, entonces, Ujú. il suo telefonino è suonato tutto il giorno? Perfetto. Ya, Il suo telefonino è suonato tutto il giorno. ya. No, esto me costó. Pero ves, a lo que te decía, obviamente cuesta porque no es simple, pero queda claro eso de que yo tengo 2 tipos de acción. Una acción dirigida, que vendría a ser el verbo transitivo, que usa el verbo avere, y la acción que no va dirigida a nadie, que simplemente sucede, el sujeto que la ejerce no la dirige a nadie, sino que él simplemente la ejerce, que vendría a Y, ahí, ser la segunda forma. y Porque no el está... teléfono como el celular o el Sí, telefoncito. es una forma un poco más antigua de decir celular. Perfecto. Antes le decían telefonino, ahora le dicen celulares. Pero al principio le decían telefonino. Ya. Ya. ¿Con 2 L? ¿Celulares? Sí. Sí. Lo escribo mejor para que quede. Ya. Celulares. Ahí. Ya.
Ya. Ya. Andrés. Il clima cambia molto velocemente. Il clima è cambiato molto velocemente. Perfecto, súper. Porque He cambiado. porque el clima, el que No, cambia no. es el clima, no cambia a nadie, no cambia nada. Ujú. El clima cambia. ¿Ya? Entonces es una acción que no va dirigida a nadie, ni a nada. ¿Y cómo quedaría la de la derecha, Dal Andrés? costado. I signori Antonucci cambiano casa. Cambiano. Cambiano casa. I signori Antonucci hanno cambiato casa. Perfecto. Hanno cambiato casa. Cambiato casa. ¿Sí? Ya, y esta está en ese sentido un poquito más simple. Yo me pregunto, ¿qué cambiaron los señores La Antonucci? casa. Casa. Entonces, listo. Nada más que no le damos más vuelta. Bien, María Olivia. Ya. Pazzo Paso. Passo. Paso. Es doble S. Ojo ahí porque Sí, si fuera doble Z y si fuera sí, pazzo, eso significa sí. loco. Sí, ya. Ya. Passo da Nicola dopo le 6. Nicola. ¿Nicola? Sí. Ah, Como Nicola Di Bari. ¿ya? Ah, sí, pues Nicola Di Bari, ¿ya? Exacto, es Nicola. Que vendría a ser Nicolás en español. Nicola. Sono passata da Nicola dopo le 6. Perfecto. Sono passata da Nicola dopo le 6. ¿Ya? Pasata. Passata, todas menos Andrés. Pues Andrés dice sono passato. Está bien, está bien. Passato, abbiamo detto. Sono passato da Nicola. Acuérdense siempre eso, que el io depende de si ese es un yo hombre o un yo mujer. Ya. Passo molto tempo con Carla. Ho passato molto tempo con Carla. Perfecto. Y ahí tenemos la típica pregunta. ¿Qué pasé con Carla? Mucho tiempo. ¿Ya? ¿Qué cosa? Mucho tiempo. Bien, Transito. claro. Ya. Rosa, la 4. La 4. Il film finisce in modo triste. Il film è finito in modo triste. Bien. Finisco di studiare alle 4. Ho finito di studiare alle 4. Perfecto. Y aquí tenemos una versión más fácil todavía, como para que se acuerden más adelante con el verbo finire, terminar. Cuando yo lo tengo, cuando en español funciona como de manera reflexiva, terminarse, cuando algo se termina, lo usamos siempre con el verbo essere. En cambio, yo cuando lo uso de manera directa, cuando yo termino algo, lo voy a hacer siempre con el verbo avere. Al final es la misma regla, el qué cosa, todo eso, pero es como para que lo tengan presente. Cuando estamos hablando algo que se terminó, vamos a usar siempre con el verbo essere. Ya, por ejemplo, yo digo, il pane è finito. El pan se terminó. ¿Ya? Qué sé yo, i biscotti sono finiti. Las galletas se terminaron. Siempre que haya algo que se termine, vamos a usarlo con el verbo essere. Bien. La última, Mónica.
salgo 2 piani a piedi. Ujú. Sono salita 2 piani a piedi. Ya, salire es subir, ¿cierto? Ujú. Ujú. ¿Qué es due piani? Pisos, Dos Pisos. pisos. 2 peldaños. 2 pisos. Dos pisos. Los pisos. ¿Ya? Un piano. Piano Bien. es piso. Piso. ¿Ya? No es el instrumento piano, ese se llama en italiano pianoforte. Entonces, yo voy a preguntar. ¿Qué subo? ¿Puedo responder eso? ¿Sí? Sí, Claro, claro. 2 pisos. subo 2 pisos. Entonces, ¿es un verbo transitivo o intransitivo en ese caso? Transitivo. 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 Entonces, Mónica, ¿cómo me va a quedar? O subí, o O salí, salí o salí, o salito. o salito. Acuérdate que cuando usamos el verbo avere siempre termina no, el participio. Entonces, o salito, due piani a piedi. En cambio, en la segunda no estamos subiendo nada, simplemente yo subo. No Ujú. dice qué cosa. Entonces, ¿cómo va a quedar? Sono salito da María, o sea, perdón, ¿Sí? Tranquila. salgo da María a, Bere. a bere un caffè Ujú. y sono salito da María a bere a bere un caffè. Bien, pero es así como lo dices tú, lo digo yo y lo dice Andrés. ¿Tú cómo lo dirías? Sono salí, Sono salita. sono Salata. salita. Salita. Ya, acuérdate que cuando Y usamos el el, verbo el- essere en el el otro tenía io, sono salita y ajá, claro. Ya en este caso va a ser sono salita. Andrés Ujú. dice sono salito. Yo digo sono salito. Giuseppe, Sí. Ujú. ¿puedes en esta salgo da María hacer, las preguntas? El, Las preguntas, ¿qué cosa, a quién? sí, las pongo en español. ¿Ya? ¿Qué subo? ¿A quién subo? Y A María. en este caso, no, pues subo ¿dónde María? No subo a María. Lisa, disculpe. ¿Qué subo? ¿Dónde María? Ah, ¿O a dónde? ¿Puede ser? No, pues, es que ese es el punto, porque yo puedo hacer infinitas preguntas, pero a mí las que me sirven para saber si el verbo es transitivo o no, son solo estas dos, sin ningún tipo de modificación. ¿Qué ¿Qué subo? cosa? ¿A quién subo? ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa subo? ¿A quién subo? Nada, No pues, sirve. yo subo nomás. Aquí solo estoy diciendo subo donde María. Entonces, No es como aquí que yo decía subo 2 pisos. Ahí sí que funciona. Esas son las preguntas clave. Ah, Sí, son clave, es clave. intransitivo. Claro, como Ya. yo no puedo responder a ninguna de estas dos preguntas, Claro. automáticamente es un verbo intransitivo. Perdón, Giuseppe, llegué tarde. No te preocupes, ya estamos terminando la clase, eso sí. Ya están terminando. está. Ahí está mi tarea, por si acaso, le hice, ¿ah? Sí, va a Llegué quedar tarde, perdónenme. No quise tranquila. interrumpirlo. Va a quedar grabada la clase, así que vas a poder ver la corrección en YouTube. Ya. Ujú. Ya.
¿Alguna otra duda con esto? Esto del transitivo o intransitivo, eso de, como era verbo de movimiento, Claro, eso me perdió un poco subir es con el... verbo de movimiento, pero también es que no es la única, no es la única regla. Si en Ya, verdad cuando yo les digo lo de los verbos de movimiento y los verbos de cambio, los verbos de permanencia en un lugar, no es que sea una regla extra, es una forma de hacer más simple la regla del intransitivo. ujú, ¿Ya? Porque los verbos de movimiento en general son intransitivos. Ahora, es... si yo tengo una regla que se sobrepone como esta, que yo estoy diciendo qué subí, qué cosa subo, 2 pisos, va a ganar esa. ya, o sea, Lo, es lo- más lo de- lo del importante, movimiento es como para acercarnos un poquito, a que sea un poquito más fácil. ya, porque eso me hizo como dudar Claro. Ya. Yo hice una consulta. Por supuesto, dime. Yo utilicé, ¿te acuerdas la página esa de las conjunciones? Coniugaciones. Conjugación. Conjugaciones. Ya. En el número 2, en cambiato, ahí pone de las dos formas, Claro, pues. acampiato y ecampiato. ¿Qué es lo que tenemos acá? No, Sí, pues. acá tenemos ecampiato, porque es un intransitivo. En la primera sí, pues, pero en la segunda es transitiva. Hanno cambiato. Ah, no, ese es abajo, pero te estoy diciendo de la 2, de la primera columna. Il clima cambia ¿Sí? molto velocemente. Ajá. Ya, aquí tú has dicho, y con lógica, que es he cambiato, pero ahí Exacto. en la conjugación, en las conjugaciones del verbo en italiano, Ujú. acepta las dos, o sea, ha Es que no cambiato es que y he acepte, cambiato. es que por eso, no es que acepte las dos, depende de la frase. Ya, 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 porque ya, por ya. ejemplo, Me quedó claro, ya, ya, aquí ya. si en la de la derecha, en vez de i signori Antonucci fuera solo il signor Antonucci, sería ha cambiato. Sí, claro. Entonces, no es que yo pueda elegir la que quiera. Es, si es transitivo, uso el verbo avere, si es intransitivo, uso el verbo El essere. verbo ese, ya. Entonces, en teoría, si la página es lo suficientemente correcta, todos estos verbos nos debería dar la opción, con el A y con el E. Pero claro, depende de cómo lo usemos. Ya, Depende del Ujú. sentido de la frase en el fondo. Exacto. Tienen que claro. pensar que no hay ningún verbo del italiano, bueno, sí hay uno, que yo pueda elegir los dos, el que yo quiera. Ya, Ya, por ejemplo, un ejemplo muy, muy particular es el verbo piovere, llover, A ver, que es igual de correcto decir ha piovuto, que es ha llovido, que decir he piovuto. Los dos son correctos. Pero eso Mira, es una cuestión, una excepción muy, muy, muy chiquitita. En general, nunca vamos a poder como elegir el que queramos. Siempre va a ser o uno o el o el otro. otro. Ya, Y en pocos verbos, porque la gran mayoría de los verbos es solo uno. Ya, por ejemplo, no sé, el verbo camminare, yo digo io ho camminato, y esa es la única forma posible de que uno pueda conjugar el verbo camminare. El io sono camminato no existe de ninguna manera. No existe una frase posible en que yo pueda usar io sono camminato. ¿Ya? Por eso, la gran mayoría de los verbos es o uno o el otro. Tenemos un grupito chiquitito que puede ser uno o el otro, pero dependiendo de la frase. Y uno o dos verbos de todo el italiano que yo puedo elegir el que quiera. En general, no, eso no se da mucho.
¿Se entiende? Sí. Sí. Ujú. ¿El verbo era piovere? Y, sí, el piovere es el infinitivo. Piovere. Ya. Y el participio es piovuto. Yo voto. Piovuto es lloverá. No, llovido. Ya no me acuerdo. Oye, Giuseppe, ¿Sí? las preguntas que uno tiene que hacer son ¿qué cosa y a quién? Exacto. ¿Qué cosa? ¿A ¿Qué? quién? Solamente uno no puede decir, por ejemplo, a preguntarse ¿a qué? No, solamente. Solo esas Solamente, dos. Sí. ya, ¿Qué ok. cosa? ¿Y a ¿A quién? quién? Y la forma que yo encuentro que es más simple todavía es agregarle el algo o el a alguien. Ujú. Sí, es El que que, aquí en la última frase donde dice haber un café, como que yo me pregunté Ah, ¿a qué subió? ¿a qué? Ya, no, no. Por eso decía, son estas dos y ninguna más. Ok. Ya. ¿Más preguntas? ujú. Piovuto sería llovido o Llovido. llovió. Llovido. Llovido. Suena raro. Sí, pero es que ha llovido. Exacto. Ok. Ya, entonces corto